bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen y si están aquí es porque quieren saber qué es un bonsai. La palabra bonsai viene del japonés bon, que significa bandeja, y sai, que significa cultivar, y es una técnica que consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, normalmente arbustos, controlando su tamaño mediante técnicas como el trasplante, la poda, etc., para que permanezca de un tamaño muy inferior al natural. También se modela para recrear una representación miniaturizada, aunque realista, del árbol o la planta en la naturaleza. El propósito del bonsai es principalmente el deleite de contemplar su perfección y el esfuerzo e ingenio para la persona que ha cultivado el bonsai. El arte del bonsai se originó en China hace unos 2000 años y fue traído a Japón hace unos 800 años. Es posible ver para el siglo XII bonsai en pintura y en el siglo XIV se habían ya alcanzado un alto nivel de habilidad en el cultivo de bonsai. Durante siglos, la posesión y el cuidado de los bonsai estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta, o sea, de esta manera como bonsai, tenían asegurada la eternidad. Los bonsai que datan del siglo XVII han sobrevivido hasta el día de hoy. De hecho, en la colección del Palacio Imperial de Tokio se puede ver uno de los árboles bonsai vivos más antiguos que se conocen. Se cree que tiene al menos 500 años y es considerado uno de los tesoros nacionales de Japón. En la apreciación del bonsai es importante imaginar un gran paisaje natural compreso o reducido en una maceta o bandeja. Un bonsai no es una planta alterada genéticamente, sino que se mantiene pequeño dándole forma, podando algunas ramas, las hojas y las raíces cada cierto tiempo. Si el bonsai se cultiva adecuadamente, puede sobrevivir el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie. En general, cualquier especie de árbol puede ser cultivada como bonsai, aunque las más apreciadas por la gente aficionada a este arte son árboles que tienen las hojas pequeñas de forma natural, que además son resistentes al cultivo en maceta. Existen una serie de conceptos que deben seguirse para conseguir la perfección estética en un bonsai. Estos son que el tronco siempre debe ser más ancho en su base que en la parte superior. El conjunto de las ramas y hojas debe tener un perfil triangular desde el frente, de los lados e incluso al ser visto desde arriba. Las ramas deben estar situadas de forma alternante, es decir, se debe evitar que dos ramas salgan del mismo punto. El precio de un bonsai varía debido a muchos factores como el tamaño, los detalles, el lugar donde el árbol es originario, etc., aunque oscilan entre los 15.000 y 20 millones de yenes. Hacia la mitad del siglo XX, la cultura y las ideas de Japón se hicieron más accesibles y entre estas está el arte del bonsai, por lo que se hizo cada vez más popular en el mundo. Tener de frente un árbol de bonsai y observar con qué cuidado se ha cultivado cada rama, cada parte del árbol, es realmente admirar una obra de arte. Y bueno, ¿tú has tenido de frente un bonsai? ¿Te gustaría tener uno? ¿Cuidar uno? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a seguir estos videos que te recomendamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.